más un interés del 9% mensual, y se abonan en efectivo gastos de mantenimiento del 700. Cuando incorporamos la camioneta como activo al patrimonio, lo incorporamos a un valor de 20.700, sumando el valor de la camioneta con los 700 de los gastos. Lo que no terminé de entender en ese momento es por qué no se le restó el interés del 9% mensual. Porque no estaba incorporado. A ver, espera que busque el ejercicio. O sea, el precio de compra de la camioneta es 20.000. No están incorporados los intereses. Y eso me doy cuenta porque dice con más un interés de eso. Claro, exactamente. A ver, voy al planteo. O sea, lo que vos leíste, se adquiere una camioneta para realizar el servicio de fletes a los clientes por 20.000 pesos. O sea, eso quiere decir que tal cual está redactado es el precio de compra de la camioneta a los 20.000. Después nos indica la parte de la financiación. La operación se financia 60 días mediante la entrega de un pagaré a la concesionaria con más un interés del 9% mensual. O sea que con más un interés del 9% mensual significa que a los 20.000 hay que sumarles los intereses correspondientes a 2 meses. O sea que los intereses implícitos aparecen cuando Acá dice no tenemos, precio de lista, algo claro, así. acá no tenemos intereses implícitos. O sea, fíjense ustedes que cuando se contabiliza la deuda documentada, son los 20.000 como precio de compra facturado de la camioneta, más los 3.600 de intereses, que sería por los 2 meses. Generalmente, cuando ustedes leen precio de lista a 30 días o precio de listas contados, eso generalmente se da con los bienes de cambio. No quita que pueda suceder que se dé como información, supongamos, si fuera una concesionaria de autos, ahí sí va a tener un precio de lista de la camioneta de contado a 30 días, a 60 días. Acá se está comprando como un bien de uso. El tema es leer bien el enunciado, y vos hiciste énfasis correctamente al indicar con más. Ahí es lo que define que hay que agregar los intereses porque no están incluidos en los 20.000. ¿Se entiende Sí, esto? se entiende, perfecto. Y una cosa más, perdón. No, sí. En este mismo ejercicio, en el 2 del 9, o sea, unos antes, se habla del alquiler de un inmueble que empezaba desde el 1 del 9, o sea, antes de la fecha donde se contrata el alquiler, ¿no? En Exacto. el, en el caso de que empiece la duración del contrato más adelante, o sea, no antes de que se contrate, sino, por ejemplo, se hace a mitad del mes y empieza la vigencia en el mes siguiente. En el momento que se hace el contrato, ¿yo tengo que hacer algún tipo de registración o recién el primero voy a empezar a reconocer la necesidad de pago si es que es tipo pago adelantado? Bueno, muy bien la pregunta. Voy a repetirla, pero con fechas como para ubicar al resto de los compañeros. Supongamos que hoy, 4 de octubre, firmamos un contrato de alquiler con vigencia a partir del 1 de noviembre. Entonces, si en el enunciado tenemos solo la firma del contrato de locación o de alquiler en determinado día y la vigencia es más adelante, no se debería hacer nada. Ahora bien, si además de firmar el contrato, estamos pagando en ese momento el depósito en garantía, ahí sí habría que contabilizar el depósito en garantía, a pesar de que la vigencia es a partir de noviembre. ¿Por qué? Porque están saliendo fondos de la caja o del banco. Entonces se debe contabilizar. O sea, si está saliendo un dinero en garantía, supongamos 10.000 pesos, como garantía del contrato de locación, y se está pagando hoy, que es el día que se firma el contrato,
Bueno, ¿cómo justifico la salida del dinero de la caja o del banco? Y es depósito en garantía, o sea, es un crédito que no es por ventas, que en su momento, cuando concluya el contrato, se va a tener que reintegrar al locatario, siempre y cuando no haya causado daños. Pero si hacemos una registración en el momento en que se firma el contrato de alquiler, es porque ha habido algún desembolso. Inclusive planteo la siguiente hipótesis. Hoy se firma el contrato. Además se paga la garantía y se pagan 2 meses por anticipado, porque a veces hay contratos de 2 meses por anticipado. Entonces, o 1 mes por anticipado, o medio año anticipado. Se paga hoy, que es el día que se contrata ese alquiler. Bueno, en realidad, en lo que es el desembolso lo tengo que contabilizar. Lo que ha salido de la caja o del banco por el depósito en garantía y por un alquiler pagado por anticipado. Entonces, por la parte que corresponde a la garantía, se contabilizará en otros créditos, como depósito en garantía por alquiler. Y la parte del alquiler pagado por anticipado es un alquiler no devengado, un alquiler a devengar. ¿Por qué? Porque he hecho un desembolso y ya tengo el derecho al uso del bien. Ahora, si lo pagué hoy al alquiler en forma anticipada y el contrato comienza el 1 de noviembre, recién voy a devengar el alquiler de noviembre el 30 de noviembre. O sea, en octubre no voy a devengar nada, porque si el alquiler comienza a tener vigencia a partir del 1 de noviembre, bueno, el alquiler que pagué por anticipado, supongamos por noviembre, bueno, lo voy a devengar el 30 de noviembre. O sea que en octubre no se debe hacer ninguna contabilización de devengamiento por los alquileres pagados por anticipado en el momento de la firma del contrato, porque se firmó en un momento en que todavía no regía la vigencia. Y esto puede pasar. ¿Queda claro? Entonces, si en ese momento anticipados, cuando empieza la vigencia del dinero, por ejemplo, si lo pago en efectivo, va a disminuir la caja y va a aumentar, también me activo por los alquileres no devengados. Exactamente, es una variación patrimonial permutativa. En este caso, el alquiler no devengado sería como el derecho. El derecho. O sea, Perfecto. se está cambiando dinero, un bien, como el dinero, por un derecho, por el mismo importe. ¿Queda claro? Sí, sí, muchísimas gracias. El resto de alumnos, ¿cómo andan con el tema de devengamiento? Bien, profe, bien por ahora. Bien, bueno, me alegra. Así me gusta. Bueno, si no hay preguntas, o sea, el ejercicio de un concepto de ir devengándolo como me lo habían pedido, va a quedar para el día miércoles, porque hoy quiero terminar la teoría, que es bastante, y si no terminase con la teoría, bueno, me quedaría para el miércoles, y el miércoles es un ejercicio pequeño, que si ustedes conocen devengamiento, es ver el hilo conductor de un devengamiento, desde que se origina una regularizadora hasta cuando hacemos desaparecer o eliminamos la regularizadora porque todo el concepto se devengó. Eli, ¿el lunes hay clases, el lunes que viene? En principio no, Ok. o sea, es feriado. Ahora, como el examen es el miércoles, si ustedes quieren tener una clase de repaso, la hacemos. Yo no puedo dar ningún tema nuevo. O sea que yo ya, por eso quiero terminar hoy con la teoría, cosa que si ustedes tienen algún tipo de duda, tienen margen para preguntarme el miércoles. Pero dejo abierta la puerta en el sentido de si el grupo así me pide de tener una clase de apoyo previa al parcial, la hacemos en el mismo horario.
Me lo dicen el miércoles. Dale, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí, tengo un concepto acá incompleto, unos apuntes de clase que hicimos hace ya bastante, sobre tipos de bienes desde el punto de vista financiero. sí. Los bienes realizables a corto plazo. ¿Cuál sería la definición? Porque la tengo incompleta. Bueno, cuando se clasifican en corrientes y no corrientes. Bueno, yo quizás te lo voy a decir seguro con palabras distintas a lo que pudiste haber copiado. O sea, vamos a definir que un bien es corriente cuando se va a realizar. ¿Qué quiere decir? Cuando se va a convertir en efectivo en los 12 meses siguientes a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Aquel que se lo clasifica como no corriente es aquel que no se va a realizar, o sea, que no se va a vender en los 12 meses siguientes al cierre. Ejemplo, bienes de cambio, o sea, mercadería de reventa. Si yo tengo en una organización mercaderías para vender, la finalidad, el objetivo es venderla en la inmediatez, no en esperar. Entonces, por su naturaleza, los bienes de cambio siempre van a ser corrientes. Hay excepciones a esta regla que yo les había comentado. Si estamos, por ejemplo, en una organización que se dedica a hacer bebidas con añejamiento, bueno, el añejar una bebida implica un plazo superior a 12 meses. Por ello, en ese tipo de bienes, a pesar de que son bienes de cambio, van a ser no corrientes, porque se tiene, digamos, que madurar, añejar la bebida para que esté en condiciones de ser vendida como producto que es. Lo mismo, bienes que requieren para su elaboración un proceso mayor a un año. Por ejemplo, los astilleros. Un barco nunca se construye en un tiempo menor a un año. Entonces, esa embarcación va a ser un bien de cambio, pero no corriente, hasta que esté en condiciones de ser vendido. Los bienes de uso, por su naturaleza, siempre van a ser no corrientes, porque ¿por qué tengo los bienes de uso en la organización? Para usarlos, no para venderlos. Ahora sí, se toma la decisión de desafectarlo como bien de uso para venderlo, bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de un bien corriente. Pero el bien de uso por su naturaleza siempre va a ser no corriente. Esa es una clasificación. Y otra, puede ser que se las he dicho, de bienes permanentes o temporarios. O sea, cuando hablamos de que un bien es permanente, por ejemplo, un bien de uso, justamente, lo tengo para usar, hay una permanencia. Si tengo un inmueble que fue comprado con el objetivo de alquilarlo y es una inversión, entonces también es un bien que no se va a hacer efectivo rápidamente. Distinto el dinero que puedo tener en un plazo fijo, moneda extranjera que se puede vender, algún otro tipo de inversión financiera que se puede vender, bonos, acciones. Hay esos dos tipos de clasificaciones. No sé cuál de los dos fue el que a vos te quedó incompleto, Agustín. Era el de bienes realizables a corto plazo. Pero ya Mm, está, ya tengo la idea, así que gracias. ¿Está? Bárbaro. ¿Qué otra consulta tienen? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo voy a seguir con la parte teórica así pura, cosa de que ustedes tengan los conceptos como para poder estudiar e ir a cuestiones precisas. Bueno, en la clase pasada habíamos comentado los periodos de la contabilidad según su evolución histórica. Ahora lo que les voy a comentar es la relación de la contabilidad con otras disciplinas, que en realidad la contabilidad se puede relacionar con la mayoría de las disciplinas.
Con algunas hay lazos más estrechos y con otras hay algún tipo de lazo, quizás no en forma permanente. Voy a empezar con el derecho. Y respecto a la relación de la contabilidad con el derecho, quiero que tengan en consideración 4 aspectos que son de importancia en esa relación. El primero es tener en cuenta que existen normas legales para cuya aplicación debe tenerse en cuenta datos proporcionados por la contabilidad. Ejemplo, las distintas leyes de impuestos, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales, impuestos sobre los ingresos brutos. Bueno, piensen en la cantidad de impuestos que existen en nuestro país. Cada impuesto está regulado por una ley y a su vez por decretos reglamentarios y por disposiciones del organismo de fiscalización tributario. En los impuestos nacionales es AFIP, en los impuestos de carácter local, provinciales, por ejemplo, en el ámbito de Cava es AGIP, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es ARBA, y en otras provincias generalmente se denominan direcciones provinciales de rentas. Entonces, para liquidar los impuestos necesitamos valernos de la contabilidad. Y apuntando específicamente en las organizaciones. Las organizaciones, cuando tienen fin de lucro, siempre son contribuyentes sujetos del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo una organización liquida ese impuesto? Tiene que aplicar la ley de impuesto a las ganancias para poder determinar cuál es el impuesto que corresponde. Entonces, el impuesto en una organización, el impuesto a las ganancias en una organización, depende de la fecha de cierre de ejercicio económico. Depende de los números que arrojen los estados contables. ¿Por qué? Porque para liquidar el impuesto a las ganancias tengo que partir de la ganancia que surge de los estados contables, específicamente del estado de resultados. Esa ganancia que se determinó de acuerdo a normas contables es la que los socios van a tener en cuenta para distribuir las utilidades. Pero a nivel de impuestos, y también esa ganancia es para hacer un análisis de rentabilidad, pero para los impuestos no es tan así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ubicarse en lo siguiente. Las pautas y normas de contabilidad, o sea, que permiten poder preparar adecuadamente los estados contables, o sea, lo que generalmente se denominan balances, tienen como objetivo las normas contables brindar información a una cantidad de usuarios que son heterogéneos unos de otros, pero que es una información estándar para todos, que si algunos de esos usuarios necesitan más información, bueno, se la tienen que solicitar al ente. Pero ustedes tienen que entender que los balances o estados contables o estados financieros son informes contables que se brindan en un formato estandarizado y con normas estándar para que todos sepan interpretar los estados contables y que se puedan tomar decisiones. Y cuando yo les digo distintos usuarios, es desde el inversor actual, el inversor potencial, el proveedor, el cliente, los organismos de control del Estado, como es AFIP, el Banco Central, los distintos organismos que controlan a las organizaciones, las que cotizan en bolsa, la Comisión Nacional de Valores. Y este enfoque está muy lejos de un enfoque fiscal. ¿Por qué? Porque los impuestos tienen como objetivo, o sea, las leyes de impuestos tienen como objetivo recaudar tributos para que el Estado pueda cumplir los objetivos que tiene. Entonces, el objetivo de una ley de impuestos es recaudar,
no tiene las mismas premisas, las mismas variables, las mismas pautas que las normas contables. Por eso yo siempre quiero que queden claro desde cuando comienzan a cursar esta materia, que el saber contabilidad no es saber impuestos, porque en contabilidad se aplican normas contables, que no son las mismas que las normas tributarias. Hay sí algunas similitudes, pero también hay diferencias, porque ustedes tienen que pensar que en un estado contable el resultado que se determina es bajo pautas de contabilidad para analizar razonablemente la rentabilidad en distintos estadios, en distintos momentos. Por eso hablábamos en clases anteriores de la utilidad o resultado bruto, del operativo, del no operativo. O sea, en contabilidad se desagregan los resultados para hacer distintos análisis de rentabilidad. En cambio, las normas de impuestos lo que le importa es justamente determinar una ganancia para recaudar más fondos del Estado. Entonces, ya con eso ustedes pueden apreciar que habrá similitudes, pero también hay diferencias. Pero para poder liquidar el impuesto, de acuerdo a las normas tributarias, hay que partir de resultado contable. Y a ese resultado contable hay que hacerle ajustes en más o en menos de acuerdo a la ley del impuesto que hay que liquidar. Entonces, este es un ejemplo bien claro de la relación que existe entre la contabilidad y el derecho. Un segundo... Perdón, ¿te puedo pedir si volvés a decir la primera parte? O sea, Sí, cuando como definiste este el primer aspecto. aspecto, sí. Claro. O sea, que yo les di un ejemplo con los impuestos, así hay cantidad de otros temas. O sea, el primer aspecto es que existen normas legales que para ser aplicadas deben considerarse los datos que proporciona la contabilidad. Quizás te lo dije con otras palabras, pero ese es el sentido. Un segundo aspecto es tener en cuenta que hay normas legales que obligan a mantener sistemas contables, divulgar informes contables, prepararlos de acuerdo con determinadas reglas, ponerlos a disposición del público o de determinadas personas. Y en realidad este aspecto está más que nada basado en la legislación del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes leyeran los artículos del 320 al 331, o sea, es la parte del Código Civil y Comercial que legisla sobre la contabilidad y estados contables. Entonces, una norma legal del rango del Código Civil y Comercial de la Nación, que es un código de fondo que se aplica a lo largo y a lo ancho del país, establecen normas legales, pero específicas sobre contabilidad. Yo les indiqué que obliga a mantener sistemas contables. O sea, ¿qué es un sistema contable? Un sistema contable está conformado por varios elementos. O sea, ustedes saben que ya a esta altura que la contabilidad es un sistema de información y que depende del informe contable que queremos obtener, vamos a definir en qué segmento de la contabilidad nos encontramos. Entonces, si hablamos de la contabilidad patrimonial o financiera, que sabemos que los informes contables son los estados contables, bueno, justamente el Código Civil y Comercial de la Nación legisla sobre este tipo de informe contable como son los estados contables e indica que para poder hacer contabilidad y poder obtener los estados contables
las organizaciones, o sea, quien deben llevar contabilidad, deben tener un sistema contable. Y el sistema contable, o sea, se determina basándonos en los informes que el segmento tiene como objetivo obtener. Si son los estados contables, bueno, habrá que tener un sistema de registros contables, o sea, que es un elemento del sistema contable. ¿Y qué es un sistema de registros contables? Es en qué soportes van a estar plasmados los asientos contables. Cuando digo soportes, quiero decir si van a estar en libros, en formato libro, o bien si los asientos contables van a estar almacenados en CD, en DVD, en pendrive, en microfilm, o bien hoy con el avance tecnológico en la nube. Todo ello está legislado. O sea, por eso toda organización, cuando comienza la actividad, debe definir cuál es su sistema contable. Por empezar, definir justamente cuál es el sistema de registro, que serían los soportes de almacenamiento. En segundo lugar, cuál sería el método de registración. ¿Qué se va a registrar? ¿Manualmente, como ustedes hacen en los ejercicios? ¿O se va a utilizar un sistema de contabilidad informatizado? ¿Y ese sistema de contabilidad informatizado va a ser a medida o va a ser un enlatado que se compra de acuerdo a las distintas marcas que hay en el mercado? Después, ¿cómo se van a archivar los documentos que respaldan a cada uno de los asientos contables? Ustedes vieron que cada asiento contable tiene documentación de respaldo. Bueno, ¿cómo se archiva? Porque no es que la documentación, se tire en una caja. O sea, tiene que estar ordenada, o cronológicamente, o por proveedor, o por ejercicio económico, y estar guardada en un lugar que no se deteriore. Bueno, además también el código indica el tiempo en que debe estar guardada esa documentación de respaldo. O sea, si son documentos, o sea, la cantidad de años que hay que guardárselo. Los libros de contabilidad, la cantidad de años en que hay que guardarlos. También el sistema contable está conformado por el plan de cuentas, que ustedes ya lo conocen. ¿Qué cuentas va a utilizar esa organización? Y cuando estamos hablando de organizaciones medianas grandes a grandes, vamos a hablar de un manual de cuentas, que es aquel que explica cómo se va a utilizar cada una de las cuentas del plan de cuentas. Eso es un sistema contable y está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y no queda ahí, porque si estamos hablando de un sujeto obligado a llevar contabilidad, que es sociedad, el órgano que controla las sociedades en el ámbito de CABA es la Inspección General de Justicia. Ustedes recordarán que yo hablé al comenzar el curso de ese organismo. En las provincias son las direcciones provinciales de personas jurídicas. Y esos organismos que controlan a las sociedades, bueno, regulan todo lo que hace a registros. O sea, porque ustedes si dicen, bueno, voy a llevar el libro de contabilidad en formato libro, no en un CD. Bueno, IGJ dice, si usted lo lleva en libro, ese libro tiene que estar habilitado con rúbrica, que lo tiene que traer a rubricar, porque si usted va, lo compra en la librería y empieza a registrar, no tiene valor legal. Primero lo tiene que habilitar la Inspección General de Justicia o persona jurídica en cada una de las provincias. Ahora, si la decisión es llevar el diario, por ejemplo, a través de un CD, bueno, la Inspección General de Justicia establece normas, que ese CD no pueda ser regrabable, porque eso alteraría el contenido, porque podría ser alterado si puede ser regrabable. Entonces, una de las exigencias es que sea un CD que no pueda ser regrabable, que tenga número de serie interno y externo, todo para dar seguridad para que no pueda ser alterada la información que está contenida. Si es una sociedad que cotiza en bolsa, la Comisión Nacional de Valores también establece normas
sobre estos aspectos que hacen a los soportes que sustentan las registraciones contables. También, o sea que acá hay una cantidad de normas con respecto a contabilidad patrimonial y estados contables que regulan, que no es que se pueda hacer cualquier cosa. O sea, reitero, el Código Civil y Comercial de la Nación regula sobre sistemas contables, pero después los organismos de control lo instrumentan. Cómo deben solicitar al organismo la autorización para llevar el libro diario, supongamos, en un DVD. Bueno, hay normas que se deben cumplir y el respaldo de lo que se presenta tiene que ir con informe, por lo que hace al aspecto contable de un contador público para avalar que ese soporte no pueda ser alterado desde la contabilidad. Y también un informe de un especialista en sistemas, en informática, que dé fe que no se puede alterar desde la tecnología. Lo mismo pasa con la Comisión Nacional de Valores. Ahora bien, la ley de sociedades, por ejemplo, indica en qué momento se deben presentar los estados contables. No es cuando quiere la sociedad. Si la fecha de cierre de ejercicio, supongamos, fuese el 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, la sociedad tiene que concluir la preparación de los estados contables en los 4 meses siguientes. Si se extendiera en el tiempo, bueno, lo confeccionará fuera de término y eso va a quedar en evidencia con las sanciones que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque el tiempo legal normal son los 4 meses siguientes al cierre de ejercicio. Un cierre de ejercicio en diciembre tiene todo el mes de enero, febrero, marzo y abril para concluir sus estados contables. Si fuese un cierre de ejercicio económico el 30 de junio, tiene todo el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces, o sea, como ustedes pueden ver, el derecho tiene importancia porque está legislando los momentos de divulgación de los informes contables. También, parte lo indica el Código Civil y Comercial, parte lo indican las normas de los organismos de control societarios, como la Inspección General de Justicia o personas jurídicas. Si fuera una cooperativa, el INAES, que es el organismo que controla a las cooperativas, bueno, dictan normas de cómo se deben presentar esos estados contables, o sea, la estructura, la forma, todo está regulado. Entonces ustedes, como pueden apreciar, acá en el curso estamos aprendiendo herramientas contables, pero en la práctica las herramientas que se van a utilizar son aquellas que están reguladas por el derecho. Bueno, un tercer aspecto en cuanto a la relación de la contabilidad con el derecho es debido a la importancia que tienen los informes contables, o sea, los estados contables. En algunos países se penaliza su falsificación. Ejemplo, acá en Argentina, el Código Penal prevé el delito de balance falso. O sea, con esto ustedes pueden apreciar que un error en un estado contable puede llevar a la figura de un delito. Y el delito está tipificado con el nombre de balance falso. Entonces, acá también ven la relación de la contabilidad con el derecho. Y un cuarto y último aspecto de esta relación entre el derecho y la contabilidad es que las regulaciones pueden abarcar en lo que hace al proceso de obtención de información contable. O sea, ¿cómo obtengo la información contable? Esto también está regulado. Y está regulado, un poco lo relaciono con lo que les comenté en el aspecto 2. O sea, si el proceso de obtener
los estados contables implica a que llevo la contabilidad informatizada, bueno, existe legislación que regula a un proceso de contabilidad informatizada. Entonces, estos 4 aspectos considero que son los más relevantes a tener en cuenta si ustedes tuviesen que relacionar la contabilidad con el derecho. Profe, perdón que te interrumpa, ¿podés repetir el cuarto aspecto? El cuarto aspecto, sí, que se solapa un poco con el segundo. O sea, las regulaciones en contabilidad abarcan también al proceso de obtención de información contable. Esto de lo que mencioné anteriormente, los soportes en que están registrados los asientos contables, y si ya se utilizó determinado tipo de tecnología, esa tecnología debe resguardar la inalterabilidad de la información contable, o sea, debe dar seguridad de que no pueda ser modificado. Y si viene un tercero a analizar el informe contable, lo puede analizar sin inconveniente, o sea, que sea transparente, que no haya información que esté en un formato muy global, que no se puede entender su contenido. Genial, gracias. Bueno, Profe, entonces, sí, te escucho. ¿esa información contable se brinda públicamente? Sí, los estados contables de los que, digamos, venimos hablando, que son 4, el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivos con notas, anexos, es información pública. O sea que no es secreto de Estado. Por eso, si por ejemplo, ustedes ingresan en la página, en la web de la Bolsa de Comercio, se van a encontrar que todas las empresas que cotizan en bolsa deben informar, y no una vez por año, cada 3 meses, la información contable, los estados contables intermedios se llaman. Empresas que son reconocidas en el mercado por su actividad y, digamos, no cotizan en bolsa, generalmente en sus páginas web tienen subidos sus estados contables para mostrar transparencia en su gestión. ¿Por qué? Porque los estados contables son públicos. O sea, el objetivo de los estados contables son sus usuarios. No es información interna de los socios o de aquellos que trabajan dentro de la organización. No, es información que trasciende a terceros. O sea que así es como está definido, y esto está comprendido en el segmento de contabilidad patrimonial o financiera. Ahora, cuando hablamos informes de la contabilidad de gestión, como pueden ser los presupuestos económicos, financieros, eso sí es interno, y eso por una cuestión estratégica no trasciende a terceros. Pero los estados contables sí. Ok, O gracias. sea, son públicos, son públicos. O sea, lo pide el banco. Ya hoy en día, miren, con la tecnología y con esto de la cuarentena que ha hecho avanzar mucho en materia tecnológica con la virtualidad, o sea, hoy en día los estados contables se cargan en la página de AFIP. ¿eh? O sea, si la organización es contribuyente, tiene quit, bueno, se suben en la página de AFIP, o sea, los estados contables completos, ¿no es cierto? Bueno, y los bancos tienen acceso a esa plataforma y ver los estados contables. O sea, que ya no sucede como antes, que los bancos pedían los estados contables a todos sus clientes. O sea, determinados organismos de control, como es el Banco Central, y que eso habilita a los bancos, pueden acceder a los estados contables que el contribuyente subió en la web de AFIP. Así lo mismo,
por ejemplo, distintos organismos del Estado, por ejemplo, los que controlan a pymes directamente, se sabe que se suben a esa plataforma y acceden, está bien, no accede cualquiera, o sea, accede aquel que se identifica debidamente, no es que se accede en forma anónima, pero esto es así, ¿por qué? Porque se entiende que el objetivo de los estados contables es brindar información a distintos tipos de usuarios, que es un estándar de información, que es lo que vamos a ver en el curso. Aquel que necesita más información y bueno, se la tiene que pedir el banco si quiere otorgarle un crédito importante y quizás le va a tener que pedir más información a su cliente. No le va a bastar los estados contables. ¿Queda claro, Agustín? Sí, profe, gracias. Yo ahora ¿Me puedo en hacer esta una época, pregunta? sí, Perdón, perdón, lo perdón. escucho. Sí, viste que Chávez habla sobre los estados contables básicos. Sí. Vos cuando decís estados contables, ¿te referís siempre a esos, los 4 que él menciona? Sí, aunque los de Chávez hay uno que está desactualizado, que ahí está el estado de origen y aplicación de fondos. Ese hoy no está vigente. El que está Ah, vigente es el F, que es el estado de flujo de efectivo. ok, listo. Pero son sí esos 4. Perfecto, gracias. Bueno. Y no, yo lo que les iba a decir, o sea, en época de presencialidad en el curso, yo como para que los alumnos como ustedes tuvieran una vivencia desde la realidad de la contabilidad, los hacía trabajar en grupos sobre un estado contable real. Ahora con esto de la virtualidad se complicaría un poco. Entonces no quiero que distraigan, aunque sería de utilidad que ustedes analizaran un estado contable real. Les digo, yo a los alumnos no les imponía un estado contable. El primer paso, como para que viesen que los estados contables eran públicos, era que cada grupo eligiera el estado contable al cual podía acceder a través de cualquier página empresarial, a través de la página de la Bolsa de Comercio. A veces había alumnos que tenían el estado contable de su club, también de entes sin fines de lucro. Bueno, y ya eso era para ustedes una vivencia importante, porque veían que era fácil acceder a un estado contable. Y después, bueno, tenían que trabajar sobre él para comprobar que todo lo que íbamos estudiando en la materia se aplica. Algunas cosas no, porque no están reguladas por la ley. Quizás hoy no están reguladas y mañana hay un cambio de legislación y sí están reguladas. Por eso ustedes tienen que estudiar todas las herramientas. O sea, estén vigentes en la legislación o no. Después, los que siguen la carrera de contador, en sistemas contables y en contabilidad financiera, estudian aquellas herramientas contables que están reguladas actualmente. Pero en esta materia es darles herramientas, todas las que existen en contabilidad, independientemente de que se utilicen en la práctica o no. Y siempre los alumnos valoraban esto, porque veían que no estaban estudiando en abstracto. Pero ahora yo les complicaría la vida realmente si los hago reunir en grupos para trabajar sobre un estado contable. Prefiero que vayan estudiando bien los temas y que sepan que esto se aplica. No es que es letra muerta. Una pregunta. Sí, En el parcial, cuando nos tomes todo esto de teoría, ¿va a ser escrito o multiple choice? y algunas preguntas múltiple choice, otras van a tener que justificar el verdadero o el falso. Ok, Y perfecto. otras exponer, van a tener de las 3 formas. Perdón, ¿de casualidad tenés algún parcial anterior o algún modelo de examen para que nosotros veamos? Sí, se los puedo subir. No quiere decir que sea igual, pero bueno. Miren que yo me aburro y cambio para ir de un cuatrimestre a otro. Ténganlo como, bueno, un examen anterior, pero no es que tomo un calco de uno a otro. Exponer significa redactar, ¿no? Sí, Perfecto. pero todo es manuscrito, nada tipeado, eso lo aclaro. Después ya el miércoles les voy a decir bien todas las instrucciones del examen. Piensen que el examen yo no los voy a ver, no necesitan conmigo tener cámara prendida, nada. Es como un examen a libro abierto. O sea, ustedes pueden consultar con los libros, podrán hablar entre ustedes en el WhatsApp, porque son a libro abierto.
que son más difíciles que a libro cerrado, esa es la realidad. Pero son cursos, por lo menos mis cursos siempre son muy numerosos y esto de la cámara es relativo, entonces tengo esa otra modalidad. Después, si tuviera alguna duda con algún resultado, lo veo con el alumno que me aclare. Y ahí sí, hacemos un meet, o sea, como para aclarar, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con la administración, la relación de la contabilidad con la administración. Bueno, ya a esta altura, ustedes saben, con todo lo que han leído, que el propósito principal de la contabilidad es brindar información para la toma de decisiones, que ese es el aspecto fundamental en la relación entre contabilidad y administración. La relación entre la contabilidad y la economía. Acá básicamente quiero mencionarles dos aspectos. El primero es que la contabilidad procura medir efectos de hechos económicos y de existencias de bienes y deudas resultantes de ellos. O sea, este aspecto es desde la microeconomía. O sea, el analizar hechos económicos y su efecto en existencia de bienes y deudas, que estaríamos hablando de activos y pasivos. Inclusive hechos económicos del contexto, como lo es medir los resultados por efecto de la inflación o por la deflación. Pero más que nada, digamos, en lo que es la contabilidad patrimonial o financiera de las organizaciones, se basa fundamentalmente en la microeconomía. Ahora, si pensáramos en el segmento de la contabilidad gubernamental, ya ahí tenemos que pensar que la contabilidad pública o contabilidad gubernamental es una parte de lo que es cuentas nacionales. O sea, que aquellos alumnos que siguen economía y tienen la materia cuentas nacionales, bueno, se van a encontrar con que hay una parte del programa que se refiere a la contabilidad del Estado. Pero también hay otra parte en cuentas nacionales que son estadísticas. O sea que cuentas nacionales es mucho más abarcativo que la contabilidad. Bueno, aquellos alumnos, a ver, que siguen la carrera de economía y que tienen interés en la macroeconomía, yo lo que les sugiero es que entren en la página del Ministerio de Economía, www.mecom.gov.ar, y ahí tienen los estados contables del Estado Nacional. O sea, inclusive también tienen el presupuesto de la Nación, que eso surge ya de la Constitución. O sea, de la Constitución, ustedes si han escuchado noticias, habrán escuchado que en septiembre el Poder Ejecutivo presentó en el Legislativo el presupuesto, eso de acuerdo a la Constitución, para el año calendario siguiente, para el 2022. Durante el 2022, o sea, toda la gestión del Estado se va ejecutando y se va contabilizando, y ahí se utilizan las herramientas de la contabilidad pública. Finalizado el 2022, digamos, la obligación del Poder Ejecutivo es presentar al Legislativo otro documento que es la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas. Bueno, si ustedes entran en la página del Ministerio de Economía, se van a encontrar con todos estos documentos que les va a resultar de interés. Recuerdo inclusive cuando yo les hacía hacer estos trabajos sobre balances en la cursada presencial, hubo, me acuerdo, un grupo que seguían todos los alumnos la carrera de economistas y eligieron analizar el balance del Estado Nacional. Que me acuerdo que no solamente, ese trabajo era solo presentarlo. Y este grupo, o sea, lo presentó y lo expuso muy bien, recuerdo. Y así es para llegar a la realidad. Inclusive, por ejemplo, yo los dejo con una inquietud ahora. Si ustedes
acceden a los estados contables del Estado Nacional, como también lo pueden hacer en cada provincia. Yo digo, es más común por ahí visualizar el del Estado Nacional. Se van a encontrar que el patrimonio neto es negativo. Eso si fuera en una organización del sector privado y sería una empresa quebrada. Bueno, así es el estado contable de nuestro país, lamentablemente. Bueno, esto es llevarlo un poquito a la realidad de nuestra disciplina. El segundo aspecto de la relación entre la contabilidad y la economía son los criterios empleados para efectuar algunas mediciones contables que se basan en conceptos económicos, como valores corrientes y valores actuales. Esto lo vamos a ver cuando veamos modelos contables. ¿Por qué? Porque yo algo les dije en la clase pasada, en clases anteriores. Cuando ustedes ingresan un bien al patrimonio, lo ingresan de acuerdo a todo lo que saben, al costo de adquisición. Ahora, cuando se cierra el ejercicio, el bien tiene el mismo valor si yo lo quisiera comprar al cierre del ejercicio, o es mayor o menor. Y acá depende de, o sea, por un lado está el tema de la inflación, pero sacando el tema de la inflación, ustedes saben que lo estudian en economía. El tema de, en determinados productos, la elasticidad, la oferta-demanda, que es lo que hace cambiar el valor de mercado de los bienes. Bueno, entonces, ¿qué pasa si al cierre del ejercicio un bien, si yo lo quiero reponer, cuesta más que el valor que le asigné en la contabilidad, o tuviese un costo de incorporación menor? Bueno, ¿cómo se procede? Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del curso. Por eso nos valemos de herramientas de economía. Bueno, pasamos ahora con otra disciplina que ustedes dirán, uy, ¿qué pasa con la profesora? Con la ética. Con la ética. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ética con la contabilidad? Mucho. Y acá les hago un breve comentario. En algunas carreras de contador de otras universidades hay una materia ética y que muchas veces está relacionada con el tema religioso y se da a veces también en universidades que dependen de instituciones religiosas, ¿no? En la nuestra no hay, ustedes bien saben, en ninguna de las carreras una materia que se denomine ética. Pero en algún punto de cada uno de los programas, de todas las materias que ustedes tienen que cursar, hay algún aspecto relacionado con la ética. O sea que en nuestra facultad la ética se estudia en forma transversal, en todas las asignaturas, porque todas están relacionadas con tema ético. Inclusive, aunque ustedes no se lo imaginen, con las matemáticas también, las funciones polinómicas se utilizan mucho para determinar mayores costos, y si está mal calculado ese mayor costo porque no saben utilizar la herramienta matemática, bueno, estamos con un problema. Ahora, muchas veces se manipulan esas ecuaciones para sacar provechos que no están dentro de lo ético que debería ser. Por ello es que en todas las asignaturas tienen algún punto, en alguna unidad relacionado con la ética. Y bueno, ustedes me habrán escuchado hace un rato cuando relacionaba con el derecho y le hablé del tipo de delito de balance falso. O sea, si se presenta un balance donde se han tergiversado valores en más o en menos, o hay omisiones, lisa y llanamente es un balance falso desde el derecho penal, pero desde lo que es los valores, la ética, realmente se violentó la ética en el sentido que se faltó a la ética al manipular información contable
para engañar a los usuarios. Lisa y llanamente es así. Por eso es una disciplina que se debe mencionar. O sea, ustedes lo tienen en la bibliografía. Yo lo que les puedo destacar acá, con respecto a la relación entre contabilidad y ética, es que los emisores de información contable, o sea, las organizaciones, todas las que hemos visto al comenzar la materia, deben actuar con sentido ético. O sea, se debe procurar que los informes contables brinden una aproximación razonable con la realidad. Y ustedes acá me podrían plantear, a ver, les hablo de ética y cómo le hablo de razonabilidad. ¿No debería hablar de realidad? Y bueno, y acá quiero aclarar y destacar esto porque siempre la palabrita esa razonabilidad trae polémica. A mí me escucharon en más de una oportunidad decirles que la contabilidad no es una ciencia exacta y que las matemáticas son una herramienta que se utilizan en la contabilidad para poder hacer contabilidad y para poder controlar en contabilidad. Pero es una herramienta. Supongamos que tenemos mercaderías en stock. Entonces, la realidad es que si yo en el depósito tengo 1000 escritorios, en el balance tengo que tener en bienes de cambio 1000 escritorios. Eso no hay vuelta. Y si, como les dije, a veces hay faltantes, bueno, es una pérdida. Alguien se lo llevó. Eso debe estar reconocido en la contabilidad. Pero siempre la contabilidad me debe informar la misma cantidad de unidades que están en el depósito. Ahora, el problema es la evaluación de esos escritorios. Acá yo les voy a dejar preguntas que las vamos a responder después del primer parcial. Esos escritorios los dejo evaluados al costo de incorporación. A esos escritorios le aplico la alícuota de inflación, si en el periodo hubo inflación. A esos escritorios les aplico como valor el valor que me cobraría al cierre del ejercicio el proveedor si quiero comprar esos mismos escritorios, o los valuaría al precio de venta. Fíjense, y hay otros valores más. Fíjense cómo sería la evaluación en medición de esos escritorios. Podría ser distinta según el parámetro que tome. Entonces, siempre el criterio de evaluación que tome debe ser razonable, consensuado, no puede ser algo alocado, no puedo en un ejercicio tener un criterio, en el otro cambiar. O sea, los cambios de criterio puede llevar a hacer cambiar resultados. Entonces, lo que hace que hablemos de razonabilidad es la evaluación de los bienes. ¿Por qué? Porque hay distintos criterios de medición. Eso es lo que ustedes tienen que entender. O sea, que sería una falta de ética si yo en cada cierre de ejercicio voy cambiando el criterio de medición sin ningún sustento ni fundamento. Quizás estaría manipulando los resultados, o para tener ganancia o para obtener pérdida. Esto es lo que lamentablemente ustedes escucharán y no es deseable de la contabilidad creativa. Bueno. Y también les voy a mencionar otras disciplinas que tienen relación con la contabilidad. La informática. De esto no cabe duda, y más en estos tiempos, que es una herramienta de procesamiento contable. La matemática, la estadística y el lenguaje. O sea, se requieren para la realización de cálculos, estimaciones estadísticas y uso de idioma. O sea, nosotros todo lo que venimos haciendo en la práctica debemos utilizar las matemáticas. Estadística, y cuando tenemos que establecer, por ejemplo, la vida útil de un bien de uso, y ahí muchas veces utilizamos la estadística, y mucho se utiliza en la auditoría contable, muestras estadísticas.
Por eso ustedes tienen estadística, no es una materia más, sino que la tienen que estudiar bien. Y el lenguaje, o sea, el idioma de nuestro país es el que debe utilizarse en la contabilidad, y eso está dicho en el Código Civil y Comercial de la Nación, independientemente de que después un estado contable pueda convertirse en otra moneda y en otro idioma, pero la matriz debe estar hecha en idioma nacional y en moneda de curso legal del país. Con otra disciplina que se puede relacionar es con la ingeniería, para estimar el valor de uso, por ejemplo, de instalaciones industriales. Y también con la geología, con la ecología, para estimar el valor de reservas minerales, por ejemplo, una petrolera, y detectar los deterioros del medio ambiente. O sea, esto es algo básico. Ustedes en la bibliografía tienen mucho más para leer. Yo me contento con lo que les he dicho. Inclusive la posición de concurso como docente me tocó relacionar la contabilidad con la psicología, que fue con lo que gané el concurso de esta materia. No hay nada escrito. O sea, que fue saber cuál era el objetivo en cada una de las disciplinas y relacionarlo. El tema de la psicología, factores que hay en los estados contables, el que emite, la auditoría, el que regula, el que emite las normas de contabilidad, controla, Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, o sea, en la psiquis de cada uno de los... Hola. Se le cortó, profe. Bueno, volví, chicos, disculpen, se me cayó internet un segundito. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, 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 te escuchamos. Sí, ahora. Sí, Si me igual llega a tranquila, profe, a mí todo el tiempo se me cae la internet. sí, estoy, no sé, estos días estoy con problemas de internet, estoy reclamando, pero no, directamente me desaparecieron todas las cámaras. Pero bueno, hay que tener paciencia, o sea, si me vuelve a pasar, ustedes no se vayan, yo vuelvo en la medida que me vuelva internet, pero estaba distraída y no me había dado cuenta que tenía las luces rojas. Bueno, entonces ustedes ven la relación de la contabilidad sí con otras disciplinas. Ahora, lo que ahora quisiera así indicarles, no sé ustedes hasta dónde han leído, la comprensión que han hecho de los distintos segmentos de la contabilidad. Lo que me interesa es que sepan básicamente distinguir el segmento de contabilidad patrimonial o financiera con el segmento de contabilidad de gestión o gerencial. Básicamente son 4 los aspectos que me interesa que ustedes tengan bien en claro. Y que yo, o sea, lo que les voy a decir es un poco la síntesis de cuestiones que he ido mencionando a lo largo de los distintos temas. En el segmento de contabilidad patrimonial o financiera, tenemos que tener en cuenta que los informes contables
denominados estados contables tienen como destinatarios a los usuarios internos de la organización y externos, pero que en realidad el objetivo en sí de este tipo de informes contables son los externos. Ya hoy se los dije muchas veces. A diferencia del segmento de contabilidad de gestión, donde el destinatario de los informes de gestión son solo los usuarios internos de la organización. Inclusive les digo más, dentro de ese segmento hay distintos tipos de informes. Y no quiere decir que todos los usuarios internos de la organización puedan acceder a todos los informes, sino que va a depender de la jerarquía que tengan en la pirámide de recursos humanos por sus funciones dentro de la organización. ¿Se acuerdan que al principio, cuando yo les pedí que viesen la parte de acción administrativa y que vieron la pirámide, o sea, en la cúspide que está el CEO, o sea, el gerente general, y en la base están los operarios? Bueno, en lo que es la contabilidad de gestión hay distintos tipos de informes. Quizás determinados informes relacionados con la producción, y esos, digamos, esa información tiene el gerente general, pero hay determinado tipo de informes que es de esa información que es información que acceden solo los niveles superiores. Por ello, y en este segmento de contabilidad y gestión, se utilizan siempre programas de gestión. Entonces, bueno, volví. Estoy mal hoy con la conectividad, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Sí, se escucha.
contabilidad. Entonces, eso es una cuestión así a tener en cuenta. Profe, estuvo cortado todo el tiempo que estuviste hablando. Ah, se cortó. Bueno, repito. Lo primero que tienen que tener en cuenta entre la contabilidad, el segmento de contabilidad patrimonial o financiera y de gestión, son sus usuarios. En la contabilidad patrimonial o financiera tenemos como usuarios tanto los internos como externos de la organización, mientras que en la contabilidad de gestión o gerencial, solo los internos. Lo que tienen que tener en cuenta con los internos es que cada uno, digamos, de esos usuarios tienen distinto nivel de clave para poder acceder a los distintos tipos de informes. Quizás la clave, el nivel de clave que tienen los recursos humanos que están en la base de la pirámide es muy distinta a aquella clave, nivel de clave que tienen los recursos humanos que están en la parte superior de la pirámide de recursos humanos. El segundo aspecto a tener en cuenta en cuanto a diferencias entre los dos segmentos que les estoy comentando es el de contabilidad patrimonial o financiera. Se debe cumplir con normas legales y normas contables profesionales. O sea, cuando se preparan los estados contables se deben cumplir con normas contables de carácter legal y normas contables de carácter profesional, que esto ya lo vamos a ver también en la segunda parte del curso. Ahora, en el segmento de contabilidad de gestión o gerencial, como son informes contables destinados a uso interno, no existen normas legales ni profesionales que deban cumplir esos informes. ¿Por qué? Porque esos informes se preparan y tienen una estructura de acuerdo a las necesidades propias de la organización. Entonces, esa es una diferencia que tienen que tener en cuenta. O sea que en el segmento de contabilidad patrimonial o financiera se deben cumplir normas legales y normas contables profesionales, cosa que no pasa en el segmento de gestión. Tercer diferencia. En el segmento de contabilidad patrimonial, los informes, o sea, los estados contables, obligatoriamente están sujetos a auditoría externa, cosa que en los informes de gestión no es obligatoria la auditoría externa. Quizás sí lo es la auditoría interna, que depende esa auditoría de los controles internos basados en las buenas prácticas de administración. Y el cuarto y último... Perdón, ¿y esa auditoría externa tiene que ser pública? O sea, Sí, ¿tiene que ejercer la parte del sector público? ¿Sí o sí? No, la auditoría externa, cuando hablamos del sector público, los dos organismos que controlan al sector público a nivel nacional es la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, o sea que es una fiscalización interna dentro del Poder Ejecutivo. Distinto es la Auditoría General de la Nación. Esa sería una auditoría externa de la información contable del sector público. Ahora bien, cuando hablamos de informes contables, estados contables de organizaciones, tengan o no tengan fin de lucro, la auditoría externa está a cargo de un contador público, trabajando en forma independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el contador público que controle la contabilidad y que emita un informe de auditoría no puede tener una relación laboral con el ente que lo contrata, no puede ser empleado, no puede ser un contador empleado de la empresa que quiera hacer la auditoría. Por eso siempre, cuando hablamos de auditoría contable externa para las organizaciones del sector privado, primero, el único que hace una auditoría externa es un contador público. Es incumbencia profesional exclusiva del contador público.
En segundo lugar, ese contador público tiene que realizar el trabajo en carácter de independiente. No puede estar en relación de dependencia del ente que lo está contratando. Y el trabajo que va a hacer el auditor no es hacer la contabilidad de vuelta, va a controlar. Entonces, lo primero que va a hacer es hacer un diagnóstico del control interno. O sea, si es bueno, si es regular, si es malo. Ese diagnóstico del control interno es justamente controlar desde lo que es el circuito administrativo si no hay superposición de funciones que son contrapuestas, porque eso vulnera justamente los controles dentro de una organización. Lo que pasa que el tema de control interno es un tema muy específico porque no es lo mismo en la gran empresa que en una pyme, por la estructura. O sea, en una pyme, generalmente pensemos una pyme, y se los complico más, que es una familia. Es complicado establecer los límites de funciones dentro de esa empresa familiar. ¿Por qué? Porque la estructura es pequeña, en primer lugar. Y en segundo lugar, que por los lazos de parentesco no van a tener la objetividad que deberían tener si no existiera los lazos familiares. O sea que en una pyme siempre el diagnóstico del control interno es malo. ¿Por qué? Por estos factores que les comenté. Ahora, en la grande no. O sea, ustedes vieron cuando está dividido en áreas, departamentos, subdepartamentos, está todo tan sectorizado que entonces cada responsable del sector hace su tarea como la debe hacer y está controlando a otro, porque así es el control interno. Entonces, el auditor debe primero evaluar el control interno. Si el control interno es aceptable, entonces, acá basándose en las estadísticas, va a establecer muestras de las registraciones contables, porque un auditor trabaja sobre muestreo, no es que hace la contabilidad de vuelta. Entonces, tiene que saber muy bien tomar las muestras, porque del resultado del control de las muestras va a informar si los estados contables representan razonablemente la situación económica, patrimonial y financiera del ente, o no, o bien por ahí emitirán alguna salvedad, porque justamente el informe de auditoría da fe pública de que ese estado contable debe ser creído por los usuarios destinatarios. O sea, este es un servicio profesional de los contadores públicos en calidad de auditores externos, donde los estados contables deben ser auditados indefectiblemente, cosa que no pasa con los informes de gestión. O sea, no existe ninguna obligación de realizar auditoría a los informes de gestión como son, por ejemplo, los presupuestos. ¿Queda claro por lo que me preguntó el alumno? Hola, ¿me escuchan? ¿O hablé sola? Se escucha, se escucha. Sí, se escucha, profe. Ah, bueno. Sí, profe, se escucha. Bueno, se entendió. Bárbaro. Bueno, y por último, la cuarta diferencia es que el segmento de contabilidad patrimonial o financiera emite informes contables denominados estados contables o estados financieros. Yo cuando digo O, ustedes habrán visto que yo digo segmento de contabilidad patrimonial o financiera, porque es la terminología actual. A pesar que desde el idioma castellano no son sinónimos patrimonial y financiero. Lo de financiero surge de la traducción de las normas de contabilidad internacionales, que en la traducción no es patrimonial, sino es financiero, en lo que es el segmento de contabilidad. Y en lo que son los informes contables, denominados estados contables,
en la traducción de las normas internacionales de contabilidad son estados financieros. Por eso, desde el léxico contable son sinónimos. Ahora sí, ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, van a ver que significan distintas cosas, pero tengan presente que en lo que es léxico contable son sinónimos. Entonces, en el segmento de contabilidad patrimonial o financiera, los informes contables se denominan estados contables o financieros, mientras que en el segmento de contabilidad de gestión o gerencial se emiten informes de gestión que tienen distintas denominaciones. Por ejemplo, presupuesto económico, presupuesto financiero, cash flow, distintos tipos de ratios, distintos tipos de índices para analizar solvencia, rentabilidad, liquidez. A ello apunta cuando hablamos información de gestión. Bueno, estas 4 diferencias son las básicas que tienen que conocer para distinguir lo que son, o sea, las diferencias entre los 2 segmentos que mencioné. Ustedes de la lectura de segmentos, que es el primer capítulo del libro de casos integrales comentados, bueno, ahí tienen más abundancia en información y del resto de segmentos, pero como en esta asignatura vemos informes de los 2 segmentos que comparé, por eso me pareció ahora, desde un punto de vista teórico, que tengan bien en claro las diferencias entre ambos segmentos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces ahora vamos justamente ubicándonos en los estados contables o financieros. ¿Qué requisitos o cualidades debe tener la información contable? Yo lo que les voy a indicar es una serie de requisitos que son los que considero básicos. Cuando ustedes van a la bibliografía se van a encontrar con muchos más. Y además, estos requisitos están incorporados en normas contables que en Argentina se denominan resoluciones técnicas. Entonces, estos requisitos los van a encontrar en resolución técnica 16, resolución técnica 17, resolución técnica número 8, y hay muchos más. Entonces, a lo que apunto es que sepan básicamente los que les voy a mencionar en la clase de hoy, no sé si los termino y concluiré el miércoles. Que es muy importante que ustedes lo entiendan para poder entender justamente el significado de los informes que ustedes van a preparar en la segunda parte del curso. El primer requisito, o sea, si les van poniendo números, ustedes están tomando notas, coloquen 1, pertinencia. O sea, ese requisito denominado pertinencia, ¿qué significa desde el punto de vista de cualidad de la información contable? Significa que la información contable que suministran los estados contables debe ser apta para satisfacer las necesidades de todos los usuarios. O sea, a eso apunta el término pertinencia. O sea, toda la información contenida en los estados contables y en los 4 básicos que hoy mencionamos cuando una alumna preguntó, debe ser información equitativa de utilidad para todos los usuarios. No es que va a haber información que va a ser de mayor utilidad para AFIP y no para los socios, o más para los socios y no para los bancos. O sea, cuando se habla de información pertinente, quiere decir que está dirigida para todos los usuarios de los estados contables, justamente considerando las necesidades que tienen cada uno de ellos sobre la información contable. El segundo requisito es el de confiabilidad. Confiabilidad. Este requisito significa
que la información contable debe ser creíble, de manera que los usuarios acepten para tomar sus decisiones. Ahora bien, para ser confiable, se deben reunir a su vez otros requisitos. Entonces yo lo que les diría, para que ustedes no tengan problema en la ubicación de cada uno de ellos, le vayan colocando números. El requisito que determina confiabilidad es el de aproximación a la realidad, que yo lo numeraría con 2-1, está dentro de confiabilidad. O sea, 1 pertinencia, 2 confiabilidad, 2-1 aproximación a la realidad. Entonces, ¿qué queremos decir con aproximación a la realidad? Las descripciones y mediciones que indican los estados contables deben guardar correspondencia razonable con los fenómenos que se pretenden describir, por lo cual no deben estar afectados por errores u omisiones importantes, ni por deformaciones dirigidas a beneficiar los intereses particulares del emisor o de otras personas. O sea, como ustedes pueden apreciar, este requisito de aproximación a la realidad no nos indica realidad pura, por lo que les expliqué hace un rato. Una cosa es la cantidad de bienes, la cantidad de clientes, la cantidad de proveedores, y otra cuestión es cómo valúo, cómo mido monetariamente a cada uno de ellos, que tiene que ser con criterio y con fundamento contable. Esa es la realidad. Entonces, si decimos que la información contable debe ser confiable, para que sea confiable, se debe aproximar a la realidad. Y esto de aproximar no es así en forma liviana decir aproximar, sino por el tema de que no estamos ante mediciones exactas. ¿Por qué? Porque hay distintos criterios para evaluar o para medir. Ahora, dentro de este requisito de aproximación a la realidad, la información debe reunir 3 requisitos para decir está aproximado a la realidad. O sea que si ustedes aproximación a la realidad le colocaron el número 2-1, ahora les voy a decir 3 requisitos que al primero colóquenle 2, o sea, a ver, porque yo no los tengo numerados, se los estoy diciendo de memoria. Pertinencia 1, confiabilidad 2, aproximación a la realidad sería 2-1. Y ahora dentro de aproximación a la realidad sería 2-1-1, esencialidad. Esencialidad, 2-1-1, esencialidad. ¿Qué significa esencialidad? Para llegar a decir la información se aproxima a la realidad, es que las operaciones comerciales y los hechos económicos deben contabilizarse y exponerse basándose en su sustancia y en la realidad económica. O sea, acá este requisito de esencialidad para aproximarnos a la realidad
para que la información sea confiable es que no se debe contabilizar una operación camuflada por otra, tergiversándola. A eso apunta, realidad económica. Y ahora esto se los asocio con una norma de carácter tributario. ¿Por qué? Porque si en un estado contable se expone una operación dibujada, se expuso un importe que debe ser, pero por otro concepto. Bueno, cuando a nivel impuestos se controla esa contabilidad, o sea, cuando se hace una auditoría fiscal, AFIP, y encuentra una cosa así en el estado contable, se dice, vayamos a la realidad económica de la operación, corramos el velo, porque quizás se registró determinada operación bajo otro tipo de contrato que tergiversa la realidad del hecho que aconteció en la realidad propiamente dicha. Entonces, tributariamente, que ya ustedes vieron hace un rato cuando les dije la relación entre la contabilidad y el derecho tributario, bueno, si no cumple con la realidad económica, con este requisito de la esencialidad, AFIP corre el velo, porque lo que quiere es la realidad económica, no dibujos ni ingeniería jurídica aplicada sobre los estados contables. Esto es algo que ustedes tienen que tener presente. Ahora, otro punto dentro de aproximación a la realidad, que sería 2.1.2, neutralidad. Significa neutralidad que la información contable no debe estar sesgada ni deformada para favorecer al ente emisor o para influir la conducta de los usuarios hacia alguna dirección en particular. O sea, el ser neutro, registrar las operaciones tal cual son, sin beneficiar a nadie. Bueno, y el tercer requisito dentro de aproximación a la realidad, que sería el 2.1.3, integridad, significa que la información contable debe ser completa. Cuando hablamos de íntegro, apunta a la plenitud de todas las operaciones, o sea, que debe ser completa. De lo contrario, puede convertir a la información presentada en falsa o bien conducente a error y por lo tanto en no confiable. Si registramos las ventas, la pregunta de integridad, ¿están todas las facturas de venta o falta alguna? Bueno, ahora, recuerden que cuando vimos el segundo requisito, el de confiabilidad, dijimos que el primero era el de aproximación a la realidad, el 2.1. Ahora vamos al 2.2, dentro de confiabilidad, que es el de verificabilidad. ¿Qué significa verificabilidad? Yo hace un ratito lo dije por la auditoría. La representatividad de la información contable debería ser susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente. Por eso la importancia... ¿Con qué, perdón? De cualquier persona con pericia. O sea, pericia quiere decir con conocimiento suficiente en contabilidad. O sea, ustedes ubíquense. Ustedes hacen un asiento contable y ya saben que para hacer la registración tienen que tener el comprobante de respaldo y ser claros en las cuentas que utilizan, respondiendo al plan de cuentas, los valores que colocan a las cuentas. Entonces, si hicieron bien el asiento contable, no hay problema que venga alguien detrás y controle.
teniendo el documento, si realmente está bien hecho o no ese estado contable. A eso apunta la verificabilidad. Inclusive este requisito de información contable de verificabilidad lo indica hasta el propio Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, que no piensen que esto es solo teoría, sino que es una cantidad de requisitos que les digo, son los más importantes, pero que también surgen de normas, no es de autores. Bueno, entonces, yo le iba diciendo números. Les había dicho 1, pertinencia, 2, confiabilidad. Bueno, ahora vamos al 3, sistematicidad. ¿Qué significa sistematicidad? Que la información contable debe estar orgánicamente ordenada con base en las reglas contenidas en las normas contables profesionales. O sea, sistematicidad viene de sistema. O sea, primero, las operaciones que se registran tienen que tener un orden cronológico. Eso es básico, fundamental. Y después criterios como los que hemos estudiado. ¿Cómo determino el valor de incorporación? ¿Cómo establezco el momento de reconocimiento de un resultado? Todo ello lleva a sistematizar, estandarizar las registraciones. Cuarto requisito, comparabilidad. Este requisito implica que la información contable pueda ser comparada con otros ejercicios, o sea, con ejercicios anteriores, y con otros entes. Y cuando hablo de comparabilidad de ejercicios anteriores del mismo ente, esto implica no estar cambiando criterios de evaluación sin fundamento en un ejercicio respecto a los anteriores. Se puede cambiar, por ejemplo, un criterio de evaluación de un bien, pero debe existir el debido fundamento. No se puede estar modificando criterios de un ejercicio a otro para lograr algún beneficio y que sería estar vulnerando alguno de los requisitos anteriores. Pero, digamos, el no ser uniforme me va a impedir comparar. Bueno, y el último requisito, no sé de acuerdo a los números cómo les iba diciendo. El 5 o el quinto. Bueno, el 5 y último sería. El 5 y último, claridad. O sea, la información contable debe prepararse utilizando un lenguaje preciso que evite ambigüedades y que sea de fácil comprensión por los usuarios. O sea, esto de claridad apunta a la transparencia de la información. O sea, ser claro con los términos que se utilizan y en determinadas cuestiones que por ahí serían comprometedoras informar porque no darían muy buena imagen ese estado contable, no poner un ni. Si es blanco, si es negro, no se puede estar, digamos, ser ambiguo indicando un ni. ¿Por qué? Porque se está confundiendo al destinatario, esa es la realidad. Bueno. Profe, ¿podría sí. repetir claridad, por favor? Bueno, no sé si te lo voy a decir de la misma forma, o sea, la información contable debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, claro, no quiero decir la misma palabra, o sea, preciso apunta a claridad, ¿no es cierto? Para evitar ambigüedades, quiere decir dobles lecturas,
y que sea de fácil comprensión para los usuarios. Te hago una pregunta. Sí. Estos últimos que dijiste de claridad, comparabilidad, sistematicidad, ¿siguen estando dentro de confiabilidad o son otros? No, por eso. Pertinencia era 1, confiabilidad 2, sistematicidad 3, Ah, listo. comparabilidad 4 y claridad 5. Perfecto. Bueno, y por último, les voy a indicar 2 restricciones que existen cuando se prepara la información contable. Una es la de oportunidad. Oportunidad. Perdón, ¿cuando se prepara qué? La información contable, o sea, cuando se preparan los estados contables. ¿Qué restricción hay? Hay 2. Una es la oportunidad. Oportunidad significa que la información contable debe suministrarse en tiempo a los usuarios. De modo que tenga la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Un retraso en la presentación de los estados contables puede hacer perder el primer requisito, el de pertinencia. ¿Qué quiero decirles con esto? Recuerden que en la clase de hoy les mencioné que de acuerdo a la Ley General de Sociedades, las sociedades tienen 4 meses a partir del cierre del ejercicio para presentar sus estados contables. O sea, eso lo indica la Ley de Sociedades. Entonces, en base a esa ley, AFIP, por ejemplo, establece como fecha de vencimiento del impuesto a las ganancias en el 5º mes. O sea, que el impuesto a las ganancias de las sociedades vence al 5º mes del cierre del ejercicio económico. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene 4 meses para prepararlos de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿de qué sirve si el estado contable se prepara en la organización, pero se presenta en el mes 10? O sea, está todo vencido. O sea, ya esa información no va a ser pertinente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la pertinencia era el primer requisito que debía, o sea, que la información contable debe satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Si se la presenta tardíamente, o sea, si esa información no es oportuna, no es pertinente. Por eso hablamos de restricción. O sea, la oportunidad es trascendente. O sea, presentar la información contable en tiempo y forma. En tiempo, de acuerdo a los tiempos de la legislación. Y en forma, con la estructura que vamos a ver después del primer parcial. Y la segunda restricción es el equilibrio entre costos y beneficios. ¿Qué quiere decir equilibrios entre costos y beneficios? Que los beneficios derivados de la disponibilidad de la información deberían ser superiores a los costos de proporcionarla. Y yo acá les di algún ejemplo cuando vimos devengado. Yo les dije que por políticas contables, la mayoría de los entes devengan los resultados en el último día del mes. Y cuando el resultado de devengar está relacionado con el tiempo, se podría devengar día por día. Pero ¿por qué no se devenga día por día o segundo por segundo? Porque sería un gasto administrativo importante, pero que ese gasto administrativo no brindaría una información de interés. Por eso se debe tratar de equilibrar los costos con los beneficios.
O sea, los gastos administrativos de hacer la contabilidad con los beneficios que me proporciona la información contable. ¿Queda claro todo esto? Ustedes en la bibliografía lo tienen en ambos libros. Yo traté de resumírselos de esta forma, que son los requisitos más importantes y sustanciales y que tienen que tener en cuenta. Bueno, desde la teoría hasta acá llegan los temas del primer parcial. O sea, el miércoles me interesaría que dudas que tengan desde la teoría las hagan. Yo les voy a dar las instrucciones de cómo van a tener que actuar el día del examen, independientemente que hagamos la clase de repaso el lunes, pero yo tengo que decirlo todo esto en la clase oficial, que sería la del miércoles. Y vemos ese ejercicio corto, pero donde vamos a ver todos los pasos de un devengamiento. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. quería hacer un comentario. Yo tengo un libro de Mario Biondi, de tapa naranja, que se llama Manual de Contabilidad Técnica de Evaluación, segunda edición. Vos sabés que va y viene la voz, no sé si es por mí o por vos. Un libro de Mario Biondi. Manual de Contabilidad. ¿Cómo se llama? Manual de Contabilidad Técnicas de Evaluación. Vos no sabés que yo no te escucho. Manual de Contabilidad. ¿Ustedes me escuchan bien a mí o es Agustín? Sí, se escucha bien. Yo escucho bien a los dos. Agustín, se va y viene tu voz. No te llego a entender lo que me decís. A ver, ¿ahí me entiende? Ahora sí. A ver, le decía, es un libro de Mario Biondi, tapa naranja, que se llama Manual de Contabilidad Técnicas de Evaluación. ¿Podés escribirlo en el chat que lo leo? Sí. Ahora, acá lo importante es saber de qué año es esa segunda edición. ¿Tenés idea, Agustín, de qué año es? ¿Me escuchan bien? No, es muy antiguo. No, es muy antiguo, Agustín. Es con el que yo estudié contabilidad. No, es muy antiguo. Es tapas naranjas, ¿no es cierto? Ah, lo de las etapas de contabilidad, sí, pero en ese no sé si están las etapas de contabilidad, está en otro de teoría contable de Biondi. Sí, tapa naranja, con el que yo estudié contabilidad 1 en la carrera de contador. No, está muy antiguo. Las etapas de la contabilidad están en un libro de Biondi, que es un libro muy chiquito que se llama Teoría Contable. En ese de técnicas de evaluación, si está muy resumido, no creo que lo tenga ahí. No recuerdo que esté. Sí, es una pena, Agustín, pero bueno, no, tanta agua pasó bajo el río, como dicen, desde 1977 a la fecha. Cambió mucho la contabilidad. Las normas. La contabilidad no, la teneduría del libro, los asientos, eso no. Pero la legislación sí. Bueno, ¿qué otra consulta? Bueno, ya están en la recta final, así que me imagino estudiando todo el tiempo.
Bueno, dejamos acá entonces y seguimos el miércoles. Hasta el miércoles a todos.